¿Qué tal? Mi nombre es Alejandra Cruz, soy profesora de Historia. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil. La situación sanitaria actual impone nuevas formas de aprender y enseñar. Sin embargo, el reto que tenemos ante nosotros puede resultar en una experiencia emocionante y enriquecedora. Antes de comenzar, les sugiero que tengan a la mano bolígrafo y cuaderno para que puedan tomar notas del tema. Y los invito a mantener las medidas de higiene y sana distancia. ¡Comenzamos! En la sesión de hoy vamos a hablar acerca del poblamiento del continente americano y el desarrollo de las grandes civilizaciones de la época prehispánica. El propósito de esta sesión es conocer los procesos más importantes desde la llegada a América de grupos de cazadores-recolectores hasta la formación de algunas culturas prehispánicas en el actual territorio mexicano. Vamos a ubicar temporal y espacialmente los procesos históricos más importantes desde el año 33.000 antes de nuestra era, es decir, desde la llegada del ser humano al continente americano hasta el final del periodo clásico mesoamericano en el año 900 de nuestra era. Tomen nota de las periodizaciones y superáreas culturales de las que hablaremos. Presten mucha atención, porque al final les pondremos un reto. Recuerden que el conocimiento histórico se construye a partir de vestigios del pasado. Mientras más nos alejamos en el tiempo, se vuelve más difícil hallar restos e indicios. Por ello, la investigación arqueológica juega un papel primordial para conocer el pasado más remoto. Los invito a escuchar un fragmento de la introducción de la edición especial 34 de la revista Arqueología Mexicana, dedicada a las culturas prehispánicas de México. Su autor es Enrique Vela. A lo largo de su historia prehispánica, que se remota cerca de 32.000 años antes del presente, el territorio mexicano fue escenario del desarrollo de un amplio y variado conjunto de culturas que abarcan desde grupos nómadas de cazadores-recolectores con poblaciones relativamente reducidas y organización y prácticas culturales sencillas, hasta sociedades sedentarias y agrícolas, con poblaciones numerosas y estructuras sociales y prácticas culturales complejas. Entender cómo es que cada uno de esos desarrollos culturales tuvo lugar, esto es cómo surgieron, qué los caracterizaba y en muchos casos cómo decayeron. En cierto modo, la tarea principal de la investigación arqueológica. Por más de 200 años, un nutrido grupo de especialistas se ha dedicado a recopilar toda suerte de datos sobre nuestro pasado prehispánico y a clasificarlos e interpretarlos. A partir de esos estudios se ha establecido pautas generales sobre el desarrollo de esas sociedades y se han identificado grupos con características particulares que por lo general, aunque no necesariamente, se encuentran asociados a periodos determinados y se distribuyen por áreas delimitadas. Estos grupos con rasgos específicos es lo que conocemos como culturas arqueológicas, en las cuales confluyen maneras determinadas de elaborar objetos utilitarios y suntuarios, de disponer sus asentamientos, de construir, de enterrar y ofrendar a sus muertos, entre otras prácticas de las que quedan restos materiales. Estas prácticas compartidas en lo que se refiere a las expresiones materiales de la cultura tienen su contraparte en el ámbito del pensamiento. De hecho, en cierta manera son productos de saberes acumulados y comunes, de modos también concretos de comprender el mundo e incluso de imaginarlo. La elección de estas prácticas culturales está además asociada con la estructura social y la refleja. Es por ello que a partir de los vestigios materiales podemos acercarnos a la historia y a los modos de vida de los grupos que habitaron México en la época prehispánica. ¿Les resultó interesante la lectura? Respondan en su cuaderno la siguiente pregunta. ¿Qué restos materiales se han preservado hasta nuestros días de las prácticas culturales de los antiguos pueblos indígenas de México? Mencionen al menos 3 ejemplos. Seguramente se están preguntando, ¿cómo y cuándo llegaron los primeros grupos humanos al continente americano? ¿De dónde provenían? ¿Cómo obtenían su alimento? ¿Cómo eran los ecosistemas de entonces? A continuación daremos respuestas a estas interrogantes. Aunque existen diferentes teorías que explican cómo se llevó a cabo el poblamiento de nuestro continente,
La más aceptada sostiene que, hace aproximadamente 34.000 años, provenientes del noreste de Asia, migraciones de grupos nómadas, es decir, comunidades que se trasladaban de un lugar a otro, generalmente persiguiendo su alimento, cruzaron el continente americano a través del estrecho de Bering durante la última glaciación, cuando las bajas temperaturas provocaron un descenso en el nivel del mar y los dos continentes integraron un solo territorio. Durante la etapa lítica, que abarcó del 33.000 al 5.000 antes de nuestra era, llegaron a lo que actualmente es México los primeros pobladores. Se trataba de pequeños grupos dedicados a la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Este periodo abarcó los últimos milenios del Pleistoceno superior, o también llamado Edad de Hielo, por lo que los primeros habitantes del territorio mexicano convivieron con mamuts y mastodontes. Para conocer un poco del trabajo que realizan los arqueólogos y atestiguar los caminos por los que anduvieron los mamuts, veamos la siguiente cápsula. En este lugar originalmente se iba a construir un relleno sanitario, pero por diversas razones se suspendió esa obra y el municipio decidió ya no terminarla. Cuando se hizo una primera visita se encontró que en los perfiles norte, sur y poniente de este lugar se veían varios restos de mamut. Nos encontramos en el extremo noreste del municipio de Tultepec, en la zona ejidal de San Antonio Xahuento, que es uno de los pueblos de este municipio. Dentro de la Cuenca de México es la zona noroeste de la cuenca, y aquí es una planicie muy extensa actualmente, pero en la antigüedad fue parte del lago de Xaltocan en su extremo poniente. En el caso específico de la excavación que estamos realizando, ahí se nota que fue una época de hace aproximadamente 15.000 años, en donde fue el máximo glacial. Estos cambios climáticos ocasionaron que mucha del agua de todo el mundo se concentrara en los polos y en las altas montañas. Bajó el nivel del mar y muchas zonas se volvieron más secas. Este fue el caso de la Cuenca de México. Y se nota cómo el lago de Xaltocan bajó de nivel y su fondo quedó expuesto en forma de una llanura muy grande. Y ahí es en donde aprovecharon los cazadores recolectores para excavar las trampas en el fondo de lo que había sido el lago. Toda esta capa agrietada que en este lugar hace ese cambio, y después sigue una capa muy compacta que es la que tiene los restos de los mamuts. Este corte de casi 90 grados no es natural, es en donde se nota que los cazadores excavaron las trampas. En general las capas son horizontales, se ven arcillas del fondo del lago, cenizas volcánicas intercaladas entre esas capas, pero en dos secciones se notó que había unos cortes verticales de casi 1,70 m de altura. Había una interrupción en las capas horizontales. Al tener casi 90 grados esos cortes, esto se ve que no es una formación natural, porque en lo natural las arcillas se acomodan a 45 grados, pero no a 90. Esto indicaba que al parecer podían ser cortes artificiales. Y bueno, esto con el paso del tiempo en la excavación se comprobó que se trata de dos trampas excavadas por los cazadores recolectores. Los restos de mamut se encuentran en el fondo de las mismas.
En la sección 1 y 2 en conjunto se han identificado restos de 8 mamuts y en la sección 3 hasta ahorita restos de 6 mamuts. Y se nota que son 2 trampas diferentes separadas aproximadamente 40 metros una de la otra. Esto nos estaría hablando de que no son 2 trampas aisladas, sino todo un conjunto en línea que debió ser muy bien planeado por los cazadores y recolectores y que en cierta manera es lógico, porque si al haber bajado el nivel del lago de Xaltocan quedó expuesta a una planicie muy grande, si tuvieran solo 1 o 2 trampas, se requería de mucho trabajo para arriar a un mamut y que no al último momento se desviara en otra dirección. Entonces sería invertir mucho esfuerzo que no fructificaría. En cambio, teniendo una línea de trampas, si el mamut no caía en una, tenía la opción de dirigirlo a otra o a otra más. Entonces también todo ese gran esfuerzo debió ser utilizado durante muchos años, por eso la cantidad de restos de mamut. Gobierno de México. ¡Qué interesante video! Me gusta imaginarme a los mamuts caminando por los mismos lugares en los que ahora vivimos nosotros. Los invito a investigar. ¿Qué otros animales prehistóricos habitaron nuestro país? Pueden consultar su libro de texto o buscar en otras fuentes como internet. Enlisten los ejemplos que encuentren en su cuaderno. Desafortunadamente, para esta megafauna del Pleistoceno superior, alrededor del año 10.000 antes de nuestra era, se produjeron una serie de cambios climáticos que, aunados a la caza exhaustiva por parte de los seres humanos, propiciaron su extinción. Tal fue el caso del Equus mexicanus o caballo mexicano de la Edad de Hielo, que no fue domesticado para usarlo como animal de carga o de transporte, sino que servía únicamente como alimento. Algo similar ocurrió con los mamuts, de los que se aprovechaban la piel y los huesos, en cuya desaparición también contribuyeron los humanos. La extinción de la megafauna obligó a los antiguos habitantes de México a modificar poco a poco su forma de vida. Se volvieron más dependientes de los recursos vegetales, sin que abandonaran por completo la caza y la recolección, lo que dio paso al desarrollo de la agricultura. Los hallazgos de las primeras plantas que se domesticaron, como la calabaza, datan de hace 9.000 años aproximadamente. A esta etapa de grandes transformaciones, en la que se definieron las 3 superáreas culturales, se le conoce como periodo arcaico, el cual abarcó del año 7000 al 2000 antes de nuestra era. Las primeras aldeas de las que se tiene noticia en México datan de hace 4.500 años aproximadamente, es decir, justo a finales del periodo arcaico. Por favor, respondan en su cuaderno la siguiente pregunta. Regresaremos a ella al final de la sesión. ¿Qué consecuencias trajo consigo el desarrollo de la agricultura para los primeros pueblos de México? Como veremos a continuación, la agricultura jugó un papel fundamental en el proceso de sedentarización, particularmente en la región de Mesoamérica. Maestra, hemos escuchado incontables veces el término Mesoamérica, pero ¿a qué se refiere esta palabra y quién la inventó? En 1943, el etnólogo alemán Paul Kirchhoff acuñó el término Mesoamérica para referirse a una extensa región territorial en la que distintos grupos humanos desarrollaron y compartieron características culturales y tecnológicas que los diferenciaron de las regiones vecinas. Las 3 grandes regiones o superáreas culturales en que se ubicaron los primeros pueblos de México son Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Las características particulares de cada región determinaron el tipo de rasgos culturales de los pueblos que se establecieron en ellas. Aridoamérica, situada al norte del actual territorio mexicano y una parte del suroeste de Estados Unidos, como su nombre lo indica, fue una región semiárida habitada por grupos nómadas que subsistían gracias a la caza y la recolección.
Cuando hablamos de Oasis América, nos referimos a una región intermedia entre las otras dos superáreas, que abarca los actuales estados mexicanos de Chihuahua y Sonora, así como de Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California en Estados Unidos. Los habitantes de Oasis América fueron grupos sedentarios que, aunque desarrollaron la agricultura, no pudieron hacerlo de manera eficiente debido a las condiciones climáticas, por lo que recurrían a la cacería, la pesca y la recolección para subsistir. Sin lugar a dudas, la región más importante en términos de diversidad ecológica y cultural fue Mesoamérica. Esta vasta región, en su límite norte, llegó a abarcar desde la Sierra Madre Occidental de Durango y Zacatecas, descendiendo hacia la cuenca del río Lerma, formando una especie de U y subiendo nuevamente hacia la Sierra de Tamaulipas. Mientras que al sur se extendió hasta Centroamérica en los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. A diferencia de las otras dos superáreas culturales, en Mesoamérica las condiciones climáticas favorecieron el desarrollo exhaustivo de la agricultura. Esto significó una verdadera revolución que cambió drásticamente la forma de vida de los antiguos pueblos indígenas. Al poder obtener buena parte de su alimento a través de la agricultura, los primeros asentamientos mesoamericanos, además de volverse completamente sedentarios, experimentaron una explosión demográfica. A su vez, tuvieron la posibilidad de contar con un excedente alimenticio, mismo que podían almacenar para darle diferentes usos, como el intercambio o trueque con pueblos vecinos. Surgieron así las primeras formas de comercio. Otro cambio que se presentó a raíz de la revolución agrícola en Mesoamérica fue la división del trabajo, haciéndose más necesarios nuevos oficios y tareas especializadas, como el sacerdocio y la milicia. Asimismo, al ya no tener que trasladarse de un lugar a otro en busca de alimento, los primeros mesoamericanos lograron construir majestuosas ciudades y expresarse a través del arte en diferentes formas. En pocas palabras, la agricultura posibilitó el tránsito de sociedades simples a sociedades más complejas. ¿Quieren conocer más sobre Mesoamérica? Vamos a ver el siguiente video. ¿En qué momento llegaron los primeros pobladores al continente y cómo se desplazaron hacia Mesoamérica? ¿Cuándo? ¿Y cómo comenzó la historia de Mesoamérica? Veámoslo. La historia del poblamiento de América es un proceso gradual que comenzó en el periodo lítico y abarcó los periodos protoneolítico, preclásico y clásico. Gracias al descenso de aguas interoceánicas, el noreste de Asia y de América integraron un solo territorio, por donde cruzaron nuestros antepasados. Eran grupos nómadas dedicados a la caza, a la pesca y a la recolección de raíces y frutos, por lo que la búsqueda de alimentos los obligó a migrar a tierras más cálidas. Asimismo, la extinción de grandes animales como el mamut derivó en nuevas formas de aprovechamiento del entorno. Surgieron los primeros intentos de domesticación de las plantas, como la calabaza, y comenzó la familiarización con el proceso de germinación. Además, los grupos humanos cada vez más numerosos elaboraron expresiones pictóricas como las que se ubican en la Sierra de Guadalupe, en la actual Baja California Sur. Entre el año 5000 y el 2500 antes de nuestra era, se consiguió domesticar un gran número de plantas, entre ellas el maíz, y animales como perros y guajolotes, lo que originó el asentamiento de aldeas permanentes. Durante el periodo preclásico, se desarrollaron 3 superáreas culturales que comprenden los territorios actuales del sur de los Estados Unidos de América, la República Mexicana y Centroamérica: Oasis América, Árida América y Mesoamérica. En esta última, se concentraron diversas culturas agrícolas que cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. En algunos sitios, se desarrollaron ciudades con vínculos políticos, comerciales, religiosos y bélicos entre ellas. Veamos un panorama general de Mesoamérica. Su historia empieza en el Preclásico. Entre los años 2500 y 1200 antes de nuestra era, se formaron las primeras aldeas, se consolidó la agricultura y se desarrolló la cerámica. Entre los años 1200 y el 400 antes de nuestra era, se realizaron obras de riego para el mejoramiento agrícola.
y se construyeron importantes centros ceremoniales con jerarquización social. De esta etapa destaca la cultura olmeca. Sus principales asentamientos son San Lorenzo, ubicado en el actual estado de Veracruz, y La Venta, en el actual estado de Tabasco, en donde se construyó la primera pirámide de Mesoamérica. Entre los años 400 antes de nuestra era y 200 de nuestra era, se consolidó la diversidad regional y la fundación de nuevos asentamientos. Entre ellos destacan Cuicuilco, ubicado actualmente en la Ciudad de México, y los inicios de Monte Albán, en el actual estado de Oaxaca, que al final del periodo tenía más de 15,000 habitantes. En el Clásico temprano surgieron grandes concentraciones urbanas, cuyo crecimiento fue posible gracias a la implementación de técnicas agrícolas intensivas. Estas ciudades contaban con fuerza de trabajo especializada y una amplia organización política regional. Además, desarrollaron entre sí relaciones de intercambio comercial lideradas por Teotihuacán, ciudad que entre el año 400 y 500 de nuestra era llegó a tener más de 150,000 pobladores. En esta etapa también se desarrollaron algunas ciudades mayas como Palenque, ubicada en el actual estado de Chiapas. En el Clásico tardío, destaca el auge y caída de ciudades como Cacaxtla y Xochicalco, así como el esplendor de varias ciudades mayas con avances importantes en arquitectura, astronomía, escultura y escritura. Paralelamente, desarrollaron una gran actividad militar. Al final de este periodo, gran parte de los asentamientos mayas fueron abandonados, siendo Calakmul y Tonina las últimas ciudades en ser deshabitadas. Como pudiste observar, el periodo que comprende desde el poblamiento de América hasta el esplendor de Mesoamérica fue un proceso gradual con varias etapas que duraron miles de años e incluso siglos. En el video nos presentaron algunas etapas en las que se divide la historia de Mesoamérica. Recapitulemos la periodización. La etapa lítica abarcó del año 33,000 al 5,000 antes de nuestra era. Se trata del periodo más antiguo de la historia de México, durante el cual llegaron los primeros pobladores al continente americano y se produjo la extinción de la megafauna de la Edad de Hielo. Después tenemos el periodo arcaico, que comprendió del año 7000 al 2000 antes de nuestra era. En este lapso de tiempo se desarrolló la agricultura y se definieron las superáreas culturales. Le siguió el periodo preclásico, que abarcó del año 2500 de nuestra era al 200 de nuestra era. En él se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones mesoamericanas como la Olmeca y la Cuicuilca. El periodo clásico tan solo comprendió 700 años, del 200 al 900 de nuestra era. Sin embargo, este breve lapso de tiempo, Mesoamérica vivió su mayor época de esplendor. Se construyeron majestuosas ciudades como Teotihuacán en el Estado de México y Palenque en Chiapas. Recordemos que el estudio de los vestigios del pasado, como los hallazgos de restos humanos y de animales, nos permiten establecer periodizaciones. Pero estas no son completamente fijas ni absolutas, puesto que no es sencillo para los investigadores ponerse de acuerdo sobre la datación de ciertos procesos y acontecimientos. Es por ello que muchas veces las etapas o periodos históricos se superponen. Hemos llegado al final de la sesión en la cual presentamos una visión general desde el poblamiento de nuestro continente hasta las grandes culturas del Clásico. En las siguientes sesiones se revisará con más profundidad el desarrollo de estas civilizaciones y el periodo postclásico, que abarcó desde el año 900 hasta 1521, cuando se produjo la caída del Imperio Mexica en manos de los conquistadores españoles. Antes de despedirnos, les propongo un reto. ¿Recuerdan que les planteamos esta pregunta? ¿Qué consecuencias trajo consigo el desarrollo de la agricultura para los primeros pueblos de México? Los invito a elaborar una cadena de consecuencias. Utilicen imágenes y diagramas para explicar por qué el desarrollo de la agricultura revolucionó la forma de vida de los primeros habitantes de Mesoamérica. Pueden apoyarse en el libro de texto, consultar a sus maestros y maestras y recurrir a otras fuentes que tengan a su alcance. Espero que hayan disfrutado la sesión tanto como yo. Fue un gusto para mí haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta la próxima.